yo estaba joven, antes de casarme, soltero mejor dicho, porque me casé muy joven. Era un niño de 19 años. Yo digo que era un niño porque ahora veo a los jovencitos de 19 años tan chiquitos, pero uno ya se cree grande, uno ya se cree que el mundo ya lo puede uno controlar. Pero yo recuerdo, hermanos, yo antes de casarme jugaba en un equipo de fútbol y el entrenador del equipo, él hizo ese equipo y su meta de él era solamente tener jóvenes en el equipo. Era equipo fuera de la escuela, no era un equipo en la escuela, así que los equipos afuera de la escuela son equipos con gente adulta, de 20, 25, 30, 40, 50, 60. Equipos así. Entonces, este entrenador mío se hizo a la idea de hacer un equipo de puro jovencito menor de 18 años y de 16 a 18 años. Híjole, hermanos, donde íbamos a jugar ganábamos siempre, era como que era de ley ganar, porque pues puro jovencito y bien entrenado con toda la condición en ese momento, todo el vigor. Y luego este hombre nos enseñaba buenas técnicas de juego. Pero a lo que voy, hermanos, era que cuando llegábamos siempre a jugar, él decía, vamos a jugar para ganar. Decía, yo quiero goles, decía él, porque no es lo mismo jugar para ganar que jugar para no perder. Él siempre decía así. Así que quiero goles y quiero goles. Vamos a la defensiva, vamos a la ofensiva, perdón. Nosotros no somos un equipo que juega a la defensiva, nos decía él. Y yo recuerdo eso y ahora que estaba estudiando este pasaje que acabamos de leer en Mateo, capítulo 14, es el relato donde, pues, después de que Jesús alimentó a los 5,000 adultos, sin contar a las mujeres ni los niños, dice que era tanta la gente que mandó a sus discípulos a que se fueran al otro lado del río, a la barca, mientras él despedía a la gente. Pero realmente, hermanos, pensando en esto, yo estaba pensando en nosotros como iglesia, necesitamos jugar para ganar. Necesitamos ir a la ofensiva siempre. Por muchos años yo he visto que muchas veces nosotros como pastores, como líderes, hemos cometido el error de tener esa personalidad, pero transmitir esa personalidad a la iglesia, de estar a la defensiva, cuidándonos de que el diablo nos ataca, que el diablo nos tienta, que el diablo siempre acá y el diablo allá. Y realmente la Biblia nos enseña en Génesis, cuando el diablo engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido, el Señor le dijo a la serpiente, maldito serás. Dice, y por toda la eternidad tú te vas a arrastrar por el suelo. O sea que Dios estableció que el diablo debe estar al estrado de nuestros pies. Él no tiene parte ni suerte en la vida de un creyente, a no ser que ese creyente le dé lugar. Y cuando una persona dice, no, es que el diablo me está atacando, es que el diablo y que el diablo se me subió, dijo un pastor un día, dice, ¿para qué lo dejó subirse? Si ya Dios dijo que Él está en el estrado de nuestros pies, ¿para qué lo dejó subir? Amén. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia no tenemos que estar a la defensiva de que, que nos va a atacar y que nos va a hacer. Él no tiene parte ni suerte con nosotros. Nosotros tenemos que caminar con toda la convicción de que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces yo por eso le puse el tema tener fe en Jesús, porque nosotros como iglesia tenemos que entender a la luz de este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, cuando los discípulos iban ahí en la barca, dice que los azotaron los fuertes vientos, la tormenta. Esa es la realidad de la vida. Yo he dicho muchas veces que cuando venimos a Cristo no hay ninguna garantía de que la vida se va a poner fácil. El Señor no promete que nos va a ir bien. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, dice el Señor, yo he vencido. Entonces nosotros tenemos que tener bien en mente que
andando con Jesús, tenemos que aprender que significa que va a haber riesgos que tomar. Hay que tomar riesgos en nuestra vida como creyentes. Hermanos, cuando caminamos en fe, déjenme leer esto. Yo platicaba con el hermano Eric el otro día sobre este escritor que se llama Mark Twain. Mark Twain es un famoso escritor de Estados Unidos que escribió muchos libros, sobre todo libros para niños, muy famoso. Lo pueden buscar en Google. Ya les he dicho anteriormente, si quieren saber algo, vayan a Google, ahí lo van a encontrar. Y van a encontrar muchas cosas que uno ni se imagina, pero ahí está. Para educarse uno más, para aprender más, uno puede encontrar. Entonces, este hombre, hay un libro de muchas de sus expresiones más famosas, y entre esas está esta, que dijo así: dentro de 20 años, oiga esto bien, lamentarás las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así que suelta las amarras y abandona puerto seguro, atrapa el viento en tus velas, sueña, explora, descubre. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La fe, tener fe en Jesús significa, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que muchas veces tomar riesgos. ¿Sí estoy explicando? Y tomar riesgos significa que estés dispuesto a dejar esa comodidad. Entre más estés dispuesto a arriesgar, más segura va a ser la bendición de Dios para tu vida. Mire, leímos ahí en el pasaje y dice que iban en la barca los discípulos, azotados por la tormenta, azotados por los vientos, con el peligro de hundirse. Y dicen que cuando ya era muy avanzada la noche, venía Jesús ahí sobre el mar caminando y todos pensaban que era un fantasma. Pero Él les dijo: no teman, soy yo, tengan paz. Y dice que cuando Pedro lo vio, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo salga de la barca y vaya a ti. Oiga esto, qué interesante. Pedro estaba dispuesto. Dijo: si Él es, yo quiero estar con Él. Y el Señor le dijo: ven. Entonces yo quiero que se grabe una verdad aquí. Pedro, y quiero preguntarle, no me tiene que contestar, pero usted respóndase. ¿Pedro caminó o no caminó sobre el mar? Caminó. Pero él estuvo dispuesto a tomar ese riesgo, porque caminar sobre el mar, hermanos, es ir contra la naturaleza. Entonces, tener fe en Jesús significa muchas veces, hermano, tomar ese riesgo de decir: lo voy a hacer, porque yo sé que si Dios está conmigo, yo lo puedo hacer. Entonces, muchas veces, hermano, tenemos que estar dispuestos a arriesgar tu reputación, quizás, lo que la gente va a hablar de ti. Que te digan que estás loco, que te digan que eso nunca se ha hecho, que se digan que eso no se hace así. Si tú crees que Dios te dice ven, tú tienes que estar dispuesto a tomar ese riesgo, porque eso es lo que significa tener fe en Jesús. ¿Sí me están siguiendo? A muchas veces, hermanos, las cosas tú las tienes que pensar, pero a fin de cuentas decidir, porque le decía yo al hermano Eric, muchas veces la bendición que Dios te tiene o que Dios nos tiene solamente está entre la bendición y la decisión que tú tomes. Porque Dios dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a dar, yo estoy contigo. Pero para que eso se lleve a cabo, tú tienes que tomar la decisión de arriesgarte. Pedro, cuando escuchó al Señor Jesús, ven, Pedro tuvo que tomar esa decisión de ver el mar, de salirse de la barca, o quedarse en la barca y nomás decir: no, Señor, ven tú mejor. Entonces nosotros tenemos que entender eso. En la palabra de Dios, en el libro de Esther, no voy a leer, pero está una historia muy bien hermosa. El rey, por consejo de un hombre, escribió un decreto que iba a destruir a todos los judíos. Pero esta mujer Esther, que ya era una de las mujeres del rey, estaba ahí, ella era judía. Y su tío, que se llamaba Mardoqueo, le dijo: mira que este hombre nos va a destruir a todos los judíos. Tienes que ir con el rey y hablar con él para que desista de ese decreto.
Y dice que Esther le contestó y le dijo, yo no puedo ir a donde está el rey, porque está escrito que el que se acerca al rey sin ser llamado, solamente hay una condena para esa persona. Esa persona debe morir. Y le dijo su tío, pues no pienses que te vas a salvar, porque tú eres judía. Y como eres judía, tú también vas a morir. Entonces Esther dijo, bueno, entonces convoca a todo el pueblo y ayunen por mí. Y yo también voy a ayunar. Dice, y en 3 días me voy a presentar ante el rey. Y si muero, dijo, si perezco, que perezca. Pero ella se decidió a tomar ese riesgo porque ella sabía que si Dios estaba con ella podía salir adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Como aquellos 3 hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, que se negaron a inclinarse a la estatua y les dijeron que los iban a meter al horno de fuego. Y ellos en su fe en Dios determinaron tomar ese riesgo y decir, mi Dios nos puede librar del horno de fuego. Así que no nos vamos a inclinar a tu estatua. Pero muchas veces, hermanos, creer en Jesús significa tomar un riesgo. Significa pararte firme cuando toda la gente te está señalando, que si a lo mejor tú también eres de esos, pero tú tienes que tomar el riesgo de decir yo soy, o simplemente quedarte callado. ¿Me estoy explicando? Pero es importante que entendamos, hermanos. Por ejemplo, cuando nosotros las cosas están como en este caso de los discípulos, está una tormenta sobre nosotros. Los vientos van en contra y nosotros queremos o sentimos de parte de Dios un llamado específico. Una de las tendencias que tenemos es de esperar a que todas las cosas se vean claras para nosotros. Hermanos, cuando uno espera, estaba leyendo en un libro, ya no lo pude encontrar otra vez, pero decía este escritor, si esperas a que tengas el 70% de seguridad en lo que vas a hacer, es posible que te pierdas la oportunidad. Porque no todo el tiempo las cosas van a estar tan seguras para que puedas dar el paso. En otras palabras, tú tienes que tomar el riesgo de hacerlo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tú crees en Jesús, porque tú crees en Dios. Hay veces que Dios nos llama, iglesia, a hacer algo específico. Y yo creo que muchas veces todos los que estamos aquí y los que nos escuchan, hemos sentido un llamado específico de parte de Dios, pero pensamos que a lo mejor no es de Dios. A lo mejor tenemos que esperar más tiempo. A lo mejor necesitamos prepararnos. A lo mejor necesitamos tener las posibilidades. Una vez un pastor hace años escuché que dijo que si uno esperara, oiga cómo se lo voy a decir, si uno esperara a estar bien, cómodamente, económicamente, en todos los aspectos, para poder tener familia, los hispanos nunca tendríamos hijos. Sin embargo, no, los hispanos se apaga la luz y se multiplica la familia. En medio de necesidades, en medio de crisis. ¿Por qué? Porque así somos. Pero en la vida espiritual es igual. Tenemos que tomar riesgos, hermanos. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no estemos pensando que si vamos a poder, que si vamos a tener, porque no va a ser así. Es que tenemos que tomar el riesgo. Hay gente que dice, Señor, bendíceme, dame un trabajo y yo voy a diezmar. No, tu corazón es que yo diezmo porque Dios es primero y ya lo demás viene de Dios. A veces cuando estamos enfermos queremos ser sanos para entonces darle gracias a Dios por la sanidad. No, hay que celebrar la sanidad aunque todavía te sientas enfermo. ¿Sí estoy explicando? Eso es lo que significa, hermanos, creer en Jesús. No esperemos a que las cosas estén bien, no esperemos a tener seguridad de las cosas para hacerlas. No, hay que tomar el riesgo. Eso significa, Jesús le dijo a Pedro, ven. Y estaba en Pedro tomar el riesgo. Y yo me atrevo a pensar, hermanos, que los discípulos, los demás discípulos, se lamentaron no haber experimentado eso que Pedro experimentó. Porque Pedro se arriesgó. Algo que no es natural, lo experimentó él porque tomó el riesgo. Él se bajó de la barca y caminó sobre el mar.
Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa creer en Jesús, tomar riesgo muchas veces. Lo segundo que significa, hermanos, a la luz de este contexto, es que dice en el versículo 30, dice cuando Pedro iba caminando en el versículo 30, lea conmigo, dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Hermano, cuando se bajó Pedro y iba caminando ya sobre el mar, yo no me puedo ni imaginar qué sentía él en sus pies al sentir el agua, la sentía dura, ¿cómo la sentiría? No sé. Lo que dice aquí dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Lo segundo, hermanos, que significa muchas veces en nuestras vidas tener fe en Jesús, es que vamos a experimentar miedos. Mira, cada vez que tú hagas algo, hermano, sobre todo que lo hagas para Dios, va a haber momentos que te vas a preguntar, a lo mejor no era de Dios. ¿Será que me adelanté en lo que estoy haciendo? ¿Será que solamente fue una emoción la mía? ¿Será que Dios no me habló y yo estoy actuando en mi carne? Porque eso es natural. En el contexto nuestro, permítame imaginar, si nosotros viéramos a Pedro cuando se salió ahí, dice, Pedro, tú estás loco, yo hubiera dicho. No sabes ni lo que estás haciendo. Porque miras cómo está, ahora sí como decía un tío mío, porque ves la tempestad y no te hincas. ¿Por qué? Porque realmente todos, hermanos, todos aquí y los que nos escuchan, todos hemos experimentado miedos en nuestra vida. Eso es algo natural. Yo hablaba hace unas semanas atrás que si tenemos fe y creemos en el Señor, ¿por qué es que a veces estamos viendo al techo y preguntándonos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Porque nuestra naturaleza nos hace sentir miedos, pero es natural, hermano. Nosotros tenemos que entender, tenemos que acordarnos, como les digo que nos decía nuestro entrenador, hay que jugar para ganar, porque no es lo mismo jugar para no perder que jugar para ganar. Una vez un padre le estaba contando la experiencia de su niño que llegó llorando, desesperado y molesto porque perdió, y llore porque había perdido. Y su papá le dijo simplemente, ¿no te gustó que perdiste? No. Dice, pues no vuelvas a perder. Dice, entonces no vuelvas a perder. Tienes que ir a jugar y echar todo para que ganes, para que no te sientas así. Nosotros, hermanos, va a haber momentos que tenemos que experimentar esos miedos porque son naturales. Mire, quiero que lean conmigo este pasaje. Quiero que vayan conmigo a Mateo 25. La semana pasada hablé un poquito de esto. Es la parábola de los talentos. Con esta idea de jugar para ganar. Aunque tengas miedo, hermano, juega para que ganes. Mete goles. Mire, dice la palabra de Dios. Mateo 25, verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y ¿qué dice? Y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Verso 26, mire, dice, bueno, permítame leer y luego vamos al verso 26. Ya la historia la sabemos. Dios reparte talentos a todos. Amén. Lo que quiero que entendamos con esto, hermano, con la idea de experimentar miedo, que eso es lo que significa tener fe en Jesús, es que nosotros, hermanos, recibimos talentos de parte de Dios, pero para que los multipliquemos. Lamentablemente, hermanos, a veces por los miedos no hacemos lo que tenemos que hacer, porque estamos siempre enfocados en en la excelencia. Y queremos estar preparados para hacerlo. La semana pasada yo hablaba de nuestros burros que Dios nos ha dado a cada uno. No esperemos a ser perfectos en nada porque nunca lo vamos a lograr. Lo que sí es importante entender, ya Dios te lo dio, pero te lo dio para que lo multipliques. Y está en ti que lo hagas. Eres tú el responsable de eso. Mire, dice que el que recibió 5 talentos, cuando llegó el día de que su señor vino a pedir cuentas, le entregó los 5 talentos más otros 5 porque los multiplicó, ¿verdad? Esa es la historia. ¿Y qué le dijo? Buen siervo y fiel.
lo felicitó. Al que le dio 2 talentos, lo mismo. Pero cuando llegó al que le dio un talento, y eso es lo que quiero que entendamos, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Al que le dio un talento, dice que cuando le pidió cuenta, le dijo, tuve miedo y lo escondí porque sé que tú eres un Dios celoso. Dice, recoges donde no siembras. Y porque tuve miedo, mejor lo escondí. Dice, pero aquí está tu talento. Aquí está. Cuidadito. Sin ningún daño te lo regreso. Y mire lo que dice verso 26, ahora sí, mire. Dice, respondiendo su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malo y negligente. Si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías, haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Porque Dios quiere, hermano, que tú multipliques lo que te da. Dios espera que lo que Él te da, tú lo multipliques. Que no caigas en esa categoría de siervo malo y negligente. ¿Sí estoy explicando, hermanos? Entonces Dios da para que lo multipliquemos, iglesia. Dios quiere que tú trabajes, aunque a veces tengas miedo. Pedro dice que al mirar los vientos y la tormenta, él tuvo miedo. Es algo natural. Pero cuando tú ya tomaste el riesgo de hacer algo, hermano, y que veas la tormenta, acuérdate, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Él te llamó. No importa cómo se vea la tormenta. Ahora, por el otro lado, y esto sí lo estaba pensando cómo se los voy a decir, porque lo tengo que decir. Por otro lado, hermano, si tú al recibir el talento eres de los que por miedo no vas a hacer nada, pues entonces quítate y deja que otro lo haga. Mi deseo es que hagas, porque Dios te dio el talento para que lo multipliques. Pero si no haces nada, hazte un lado y no te metas. Deja que otro lo haga. ¿Sabe que yo crecí escuchando este dicho? Más hace el que quiere que el que puede. Porque hay gente que tiene talentos, tiene capacidades. Hay veces que personas saben hacer las cosas mejor que nadie, pero por miedo no las hacen. Y cuando alguien las hace, ahí están. Ahora sí quieren hacer para demostrar al que lo está haciendo que lo puede hacer mejor. Y eso es contraproducente. Mejor entendamos, Dios te dio un talento para que multipliques, mejor ponlo a la obra del Señor, multiplícalo, Dios te va a bendecir. Pero si no lo quieres hacer por miedo, entonces no te metas. No hay que esperar, otra vez lo voy a estar repitiendo, no esperemos a que las cosas estén bien claras, bien preparaditas, porque eso nunca va a pasar. Eso tiene que uno ir descubriendo que conforme más uno va, como dije hace un momento, entre más estés dispuesto a arriesgar, más vas a ver la bendición de Dios. Amén, iglesia. Muchas veces tenemos dudas, tenemos temores. Y les estoy hablando yo, hermanos, que lo he experimentado una y otra vez. Yo les estoy hablando algo de mi propia vida personal, experiencias propias, cosas que he vivido. Vienen miedos, vienen temores, viene la pregunta, ¿será que sí el Señor nos llamó a hacer esto? ¿Será que es de Dios o no? Y las cosas que uno mira alrededor lo hacen dudar. Pero como la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Porque ahí es donde uno viene a recobrar el ánimo para hacer lo que está haciendo, aunque tenga temor. Amén, iglesia. Tener fe en Jesús. Número 3. Volvamos a leer verso 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, que dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué significa tener fe en Jesús, hermano? Que va a haber momentos que te vas a hundir. No hay garantía de que todo va a salir bien. Aun cuando Dios te llama,
no hay garantía de que todo va a salir bien. De verdad. Sabe que nosotros como líderes hemos cometido ese error de decir, hermano, si Dios te llama, todo va a estar bien. Y ya lo he experimentado que no es así. Hay cosas que salen mal. Uno se equivoca. Uno falla. Por miedo, por lo que sea, porque no se preparó bien, no puso de su parte. Pero las cosas no todo el tiempo salen bien. Pedro aquí se dejó llevar por el miedo, por la duda y empezó a hundirse. La vida nos enseña, hermano, que hay momentos que lo que tú hagas, aunque lo hagas para Dios, las cosas te van a salir mal. Pero eso no es el fin del mundo. Dios te llama. Y cuando Dios te llama, otra vez tienes que tomar ese riesgo. Vas a experimentar miedo, pero es quizás que te equivoques y no hay problema. Hay que volver a empezar, como dije yo unas semanas atrás. El fracaso no viene cuando uno cae. El fracaso viene cuando uno no se quiere levantar. Cuando uno se queda allí, postrado. ¿Estoy explicando? Va a haber momentos, hermano, que vas a perder. Que se los digo yo por experiencia. Te vas a endeudar, hablando en el contexto secular, te vas a endeudar. Y yo les estoy hablando por experiencia propia, hermanos. Pero eso no significa que Dios se equivoca. Eso no significa que no estamos en la voluntad de Dios. Significa que nuestra humanidad a veces nos lleva a fallar porque somos humanos, no somos perfectos. El riesgo que tienes que tomar, lo tienes que tomar porque si no, no vas a disfrutar lo que Dios tiene allá para ti. Por eso me llamó la atención ese dicho de Mark Twain que dijo, en 20 años te vas a lamentar lo que no hiciste. Y no está hablando de pecado, de maldad, está hablando de cosas que uno a veces sintió el deseo de hacer y no lo hizo. Y se vive preguntando qué si lo hubiera hecho. ¿Qué si hubiera aprovechado esa oportunidad? ¿Sabe que gente dice, ¿qué sería de mi vida si me hubiera casado mujeres cuando dicen cuando me pidió fulano? O hombres que no se atrevieron a hablarle a la muchacha que le gustaba porque le dio miedo y no se arriesgó y ahora la mira casado con otro. Cosas así. Negocios. ¿Sabe que hay gente que tiene capacidad de negocio y por miedo no emprende negocio? ¿Por qué? Porque no quiere arriesgar. Hay un dicho que dice que el que no arriesga, no gana. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto, hermano. Yo estoy hablando aquí, hermanos, por mi propia experiencia. No estoy tratando de enseñar aquí teorías ni teología, simplemente que realmente, hermanos, hay momentos que vamos a fallar como humanos que somos, pero eso es tener fe en Jesús, que hacemos las cosas creyéndole a Él y cuando las cosas salen mal, Señor, ayúdanos, sálvanos y el Señor nos extiende la mano. Mire el verso 31, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que hace Dios, hermanos. Tener fe en Jesús significa que la seguridad ahí está para ti, de que en el momento que te hundas, que fracases en algo que emprendiste, Él te va a levantar. No te va a dejar ahí tirado. ¿Por qué? Porque en el contexto aquí, hermanos, vemos cómo Pedro se hundió porque tuvo miedo, pero esa no fue la primera vez que Pedro falló. Pedro se hundió en otra ocasión cuando negó a Jesús. Sin embargo, Jesús cuando lo encontró otra vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Queriendo restaurar su autoestima. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Otra vez le volvió a llamar. Porque Jesús había hecho una promesa a Pedro. Le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando Dios nos llama, Él hace una promesa de estar con nosotros, de no dejarnos, de bendecirnos. Y Él cumple la promesa que Él hace. Pero hay que arriesgarnos, hermanos.
Eso significa creer en Jesús, arriesgarnos, experimentar miedos muchas veces, hundirnos, o sea, que las cosas nos salgan mal, muchas veces quizás, pero la garantía de que Él está ahí para levantarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él lo prometió, que cuando Él nos llama, Él no nos va a dejar. Amén, iglesia. Así que, hermanos, para terminar, solamente les digo que les hablo por mi experiencia, hay que jugar para ganar. Hay que meter goles, hermanos. Estamos comenzando, por así decirlo, una etapa de trabajo, porque necesitamos trabajar, necesitamos movernos, pero hay que estar orando, hermanos. Hay que aprovechar estas oportunidades para hablarle a la gente. Cuanto ya se dé la luz verde de poder abrir públicamente, para que la gente venga a la iglesia. Buscar, hacer lo que sea posible y lo que esté de nuestra parte para que la gente busque de Dios y venga a los pies de Cristo. Amén. Pero hay que arriesgarnos, hermanos. Hay que arriesgarnos. Aunque tengamos miedo, Él está ahí con nosotros. Aunque nos equivoquemos, hermanos, no importa, tú hazlo. Dios está ahí para levantarte. Esa es la seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Antes de orar, hermanos, yo recuerdo un artículo que lo estaba buscando otra vez. Leí de un famoso jugador de baloncesto, de básquetbol, Michael Jordan. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos saben de él? Todos sabemos de él. Hasta compramos ropa que trae la marca de él. Él es conocido como el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Hay otros jugadores buenos, pero él es considerado el mejor. Y en una entrevista que una vez leí de él, le preguntaban que cómo se sentía de todos los éxitos que tenía, de cómo le hacía para hacer esas jugadas que hacía en el aire, porque este hombre brincaba y metía canastas, pero bonitas. La posición que tenía en el aire y todo eso. Decía, bueno, es que realmente digámosle así, esa anotada que hice, tú no sabes cuántas veces la fallé antes que me saliera bien, perdón. Tú no sabes cuántas veces me caí intentándola, cuántas veces me tropecé intentándola, cuántas veces no la logré hacer. Y ahora ya la puedo hacer, pero me costó muchas caídas, muchos fracasos. Hermanos, así es la vida. Así es la vida. En Jesús nosotros vamos a fallar, claro que vamos a fallar. No somos perfectos, pero como dije al principio, hay que tomar el riesgo. Aunque tengas miedo, hay que tomar el riesgo. Amén. Aunque te equivoques, inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Y sigue adelante, hermano. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Con tus ojos cerrados, yo quisiera que repitas esta oración conmigo. Quiero que juntos oremos esta oración y que le digas al Señor con todo tu corazón. Desde lo más profundo de tu ser, dile, Señor, yo sé, mi Dios, que tú estás conmigo. Yo sé que cuando tú me has llamado a servirte, Padre, has prometido no dejarme. Señor, te pido que me ayudes. Quiero tener toda mi fe puesta en ti. Camina sobre las aguas, hermano. Arriesga. Ve a la ofensiva. Dile, Señor, yo quiero, mi Dios. Yo quiero tomar esos riesgos, Señor, sabiendo, Padre, que a lo mejor me equivoque, a lo mejor me hunda, pero yo quiero, mi Dios, salir de mi comodidad y tomar el riesgo, Señor, de seguirte, de hacer lo que sea que tú me llames a hacer, confiando en que tú me vas a ayudar. Padre, te pido perdón, dile al Señor, por las veces que me has hablado y ha sido más mi miedo, mi inseguridad, mi duda, que el llamado que tú me has hecho. Dile, Padre, yo quiero hacer tu voluntad.
Yo quiero que tú me ayudes, Señor. Yo quiero, Señor, experimentar cada día, Señor, que tú estás allí, mi Dios, para levantarme, porque yo voy a estar arriesgándome. Cada día voy a hacer lo posible por hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.